general de las medidas autosatisfactivas aplicadas al derecho civil y de familia de este país, me atrevo a decir que son soluciones urgentes que se conocen por medio de un proceso expedito en el que se invierte el contradictorio. Puede haber sustanciación previa o sin ella. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden dictar inaudita altera pars o no. Y también que depende del juez o la jueza que vaya a dictarlas, está en su libre arbitrio decidir si quiere utilizar su poder ordenatorio de prueba y realizar alguna práctica probatoria previo al dictado de la medida. Donde el conflicto que se presenta al estrado judicial se trata de solucionar de una forma inmediata con el dictado de la medida autosatisfactiva que se agota con su adopción y no requiere la invención de un proceso posterior para mantenerse vigente. Esto sigue siendo importante recordarlo porque aunque hoy no vamos a hablar de la teoría, si no sabemos qué son las medidas autosatisfactivas, si no conocemos la teoría de ellas, se nos va a hacer un mundo cuando llegue esto a estrado judicial. Y se los comento porque yo tengo alumnos en la maestría del derecho de familia que están esperando que entre en vigencia el código porque tienen miles de ideas respecto a casos. Yo creo que los abogados litigantes, por lo que yo he podido observar en la universidad, son los que van a poner en práctica esto, porque tal vez nosotros los jueces y las juezas estamos acostumbrados a que nos lleguen los escritos al despacho judicial, los leemos, los analizamos y conforme al conocimiento que cada uno tiene, pues los resuelve. Pero los abogados litigantes y las abogadas litigantes son las que están más al día en contacto con sus clientes. Entonces ellos saben mejor los conflictos y las frustraciones que tienen los clientes, porque a veces me dicen algunos que hacen de psicólogos a toda hora del día y tienen, de hecho, confesarles que algunos de los ejemplos que traigo hoy los he ido recolectando a lo largo de los años de dar clases y son cosas que han salido en la academia porque precisamente son los abogados y abogadas litigantes los que me cuentan las historias y a raíz de eso se reflexiona en las clases. Esto podrá ser una medida autosatisfactiva o no. Entonces, creo yo que el nicho está puesto para el 1 de octubre de este año y en espera esta gente, los abogados y abogadas litigantes, de que esto empiece a funcionar porque los veo, los visualizo muy deseosos de que esto llegue a ser una realidad muy pronto. Hay que recordar que esta medida no es una medida cautelar, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en la mente. La medida autosatisfactiva se creó, ¿por qué? Porque la teoría ortodoxa de las medidas cautelares ya no era suficiente para dar soluciones urgentísimas a algunas pretensiones o derechos de las personas que llegan a litigar a los tribunales de justicia. Y no requieren la invención de un caso posterior o de un proceso posterior para estar en vigencia. Esa es la principal diferencia con las medidas cautelares. Otra diferencia es que las medidas cautelares siempre van a requerir una verosimilitud del derecho. Eso quiere decir que nos llega a nuestras oficinas un escrito donde se presenta una exposición de una solicitud cautelar y lo que nosotros a veces tenemos es una apariencia de buen derecho. Esa es la realidad. Es un conocimiento superfluo, muy escaso de la situación. En cambio, en la medida autosatisfactiva eso no sucede. ¿Por qué? Porque se requiere más que una verosimilitud del derecho. Se requiere una fuerte probabilidad, diría yo que muy, muy cercana a veces a la certeza, ¿verdad? No puedo decirles y asegurarles con contundencia que siempre vamos a tener una certeza del derecho invocado, pero en la mayoría de los casos, cuando se trata de medidas autosatisfactivas, lo que vamos a tener es una convicción muy grande de que el derecho del petente es viable. Y siempre es necesario demostrar el perjuicio que se va a ocasionar a la parte en caso de no obtener la medida autosatisfactiva. Eso es sine qua non a esta. Entonces, vamos a ver que en los escritos que nos van a presentar, se supone, ¿verdad?, que va a ser un requisito, porque así lo establece uno de los artículos del Código Procesal de Familia. Doña Shirley, se le apagó el micrófono.
Listo. Listo. ¿Dónde gracias. quedé? ¿Dónde quedé? Estaba apenas explicándonos el tema de la verisimilitud. Bueno, entonces Sí. recapitulo. Con la medida autosatisfactiva se requiere más que una verosimilitud del derecho, una fuerte probabilidad casi cercana a la certeza del derecho invocado. Entonces, eso es una convicción todavía mucho mayor de lo que se obtiene con el conocimiento superfluo o escaso que ofrece la pretensión cautelar. En las medidas cautelares, el objeto de la medida podría no coincidir con el objeto del proceso, pero en las medidas autosatisfactivas esto siempre va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ellas satisfacen la pretensión material de la parte que las pide. Entonces, siempre va a haber una coincidencia entre lo que se pide y lo que se resuelve con la medida autosatisfactiva. No va a ser diferente. En la medida cautelar, el fin siempre va a ser efectiva la sentencia. En la medida autosatisfactiva eso no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque al adoptarse la medida autosatisfactiva, se satisface el derecho del petente o de la parte actora. Eso es diferente a decir que la medida sirve para que la sentencia que se va a dictar a futuro tenga eficacia. Son accesorias las medidas cautelares siempre a un proceso principal. En cambio, la medida autosatisfactiva no cumple con esa característica. Ella siempre va a estar en un proceso que es con naturaleza autónoma. Entonces, a futuro, cuando esto entre en vigencia, no podemos pensar que la medida depende de un proceso o que la voy a dictar dentro del proceso, ¿verdad? Porque a veces me llaman los colegas y me consultan, es que tengo en trámite un proceso así, muy complicado y estamos resolviendo unos asuntos muy interesantes de tal cosa. Yo creo que eso es autosatisfactivo. Entonces yo le digo, no puede ser autosatisfactivo, porque si usted me está diciendo que hay en trámite un proceso de conocimiento, lo que usted está otorgando son medidas cautelares, pero no puede ser una medida autosatisfactiva. Entonces siempre tengamos en cuenta esto que es como la principal diferencia entre una y otra. Ahora bien, ¿en dónde están ubicadas en el Código Procesal de Familia? Están en el título número 4, que se llama Actuaciones Cautelares. Ese título 4 tiene un capítulo 3 que se llama Medidas Cautelares Típicas y dentro de ese capítulo 3 está la sección 4 de las medidas autosatisfactivas, que tiene únicamente dos normas, el 144 y el 145. Y aquí reitero la crítica que siempre le he hecho a esto por parte de los redactores del código y del legislador que luego aprobó la normativa, porque yo reconozco que es un intento histórico del legislador el ingresar apenas dos normas que regulen la medida autosatisfactiva, pero lo hicieron mal, ¿verdad? Lo hicieron mal porque no son medidas cautelares de tipo típicas, como ya vimos, no son medidas cautelares ni típicas ni atípicas. Entonces, la ubicación que se utilizó para introducir estas medidas, a futuro va a haber que hablar de una posible reforma para poder darles un título independiente al de las medidas cautelares. En tanto eso no sea una realidad, pues ahí lo tenemos de la manera en que está, pero sí es importante que sepamos que a pesar de que están metidas dentro de lo que se llaman medidas cautelares típicas, no son ni por asomo medidas cautelares típicas. Como les decía, tenemos dos normas, el 144 y el 145. Solo son dos normas. Y entonces ahí vuelvo a repetir, yo alabo mucho la intención de los redactores y del legislador de aprobar una figura tan novedosa en este país, porque casi nadie sabe qué son. Es algo histórico, es importantísimo, ¿verdad? Pero estas dos normas pecan de ser demasiado escuetas y generan algunos problemas de interpretación, que es a lo que me voy a dedicar el resto de la presentación, porque me dijeron que hablara de aspectos de tipo procesal y por supuesto ustedes saben que yo tengo una formación procesalista muy sólida, muy rígida, y pues si se me brindan estos espacios no los puedo desaprovechar para criticar lo que eventualmente yo considero que puede ser perfectible.
Estas dos normas entonces son sumamente escuetas, son muy poco para poder hablar de que en este código hay una regulación adecuada del Instituto de las Medidas Autosatisfactivas. No sé si a futuro lo irán a reformar. Yo en algunas otras ocasiones he dado propuestas de reforma con normativa un poco mejor, creo yo, más atinente, más concreta, menos enredada, más clara sobre lo que podría ser un procedimiento autosatisfactivo conforme con la doctrina. ¿Y por qué conforme con la doctrina y el derecho comparado? Porque son los argentinos los que desarrollaron el Instituto de las Medidas Autosatisfactivas, ya llevan más de 30 años, ya casi 40, desarrollando, teniendo jurisprudencia constante sobre las medidas autosatisfactivas, ya tienen un desarrollo crítico sumamente importante que cualquiera de ustedes puede leer con solo poner en Google las búsquedas de jurisprudencia de todos los tribunales de Argentina y pueden darse cuenta de lo que les estoy diciendo. Entonces, si nosotros realmente queremos aplicar esto adecuadamente a partir del 1 de octubre de este año, lo primero que tenemos que hacer, como les dije anteriormente, es estudiar el instituto y para eso hay que leer los libros, ¿verdad? Aquí está que yo hice en el 2019 y es un manual muy pequeño, algo muy humilde, que desde mi perspectiva es el primer documento escrito que existió en este país sobre el tema y que les puede guiar un poco acerca del entendimiento que se puede tener sobre la teoría general de las medidas autosatisfactivas. Después de que tengan clara la lectura de qué son las medidas autosatisfactivas y cómo pueden funcionar, yo les insto y las insto para que empiecen a leer Derecho Comparado, ¿verdad? Todo lo que ahí encuentren en ese libro, que son cerca de 11 códigos procesales civiles y comerciales en Argentina, y algunos de esos también son normativa específica de violencia doméstica como medida autosatisfactiva, les va a ayudar a entender mejor, ¿verdad? El asunto, porque la gente critica mucho que yo doy mucha teoría, pero que no aterrizo. Lo que pasa es que si la gente no entiende la teoría, si uno pregunta en las universidades y le pregunta a los docentes qué es la medida autosatisfactiva y no saben, si no empezamos por educarnos bien en qué es el instituto, se nos va a hacer muy difícil poder trabajar con él a partir del 1 de octubre del 2024. O sea que ya esto lo tenemos encima, ¿verdad? Y poder entender algunos de los ejemplos, ¿verdad? En otras charlas ya yo hice una charla que me pidieron hace como año y medio sobre ejemplos de jurisprudencia argentina. Esa también está a disposición de ustedes, lo pueden pedir en la escuela judicial. Ahí expuse algunos ejemplos que me parecían importantes de jurisprudencia argentina. Ahora bien, en la jurisprudencia argentina, para que lo tomen en cuenta, van a encontrar muchísimas medidas autosatisfactivas en el derecho de familia y en otras ramas del derecho, porque esto es un instituto que se aplica a lo penal, a lo laboral, a lo civil, a todas las ramas del derecho. Pero en las de familia, ustedes van a ver que los argentinos algunas veces dictan medidas autosatisfactivas que no necesariamente en nuestro país lo son, porque algunas veces ya las normas que tenemos en nuestros códigos, en nuestras legislaciones, nos determinan las soluciones a esos conflictos que para ellos, allá en Argentina, son medidas autosatisfactivas y para nosotros ya no, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las visitas es un tema que ellos catalogan mucho como medida autosatisfactiva y nosotros sabemos que aquí el tema de las visitas pues tiene un trámite que es un proceso sumario que pronto será un resolutivo familiar y que ahí podemos pedir medidas cautelares. Entonces, siempre hay que analizar las cosas desde el punto de vista crítico para poder también entender que a pesar de que ellos en algunas ocasiones llaman medida autosatisfactiva a algo, aquí en Costa Rica ya nosotros inclusive creo que a veces tenemos hasta más superado el concepto que ellos. Dejando de lado eso, ¿verdad? Que es importante, pero vamos a ver los dos artículos del Código Procesal de Familia. Tenemos el 144 y el 145. El 144 nos habla de la procedencia de las medidas autosatisfactivas y el 145 sobre los efectos.
El 144 nos dice que procede el dictado de la medida por parte de la autoridad judicial cuando, a juicio de quién, de la autoridad judicial, sea necesario para procurar el mejor disfruto de los derechos fundamentales en el ámbito familiar, coma, y otra parte dice, cuyo dictado no causa, no es que no cause, que la norma dice no causa, un perjuicio grave para los otros miembros de la familia. Entonces, lo resalto en rojo porque me parece importantísimo esta parte, porque nos viene a decir cuándo es que va a proceder el dictado de la medida autosatisfactiva de acuerdo a lo que el legislador quiso. Y yo entiendo perfectamente que la medida siempre va a ser necesaria para procurar el mejor disfrute de los derechos de los miembros de la familia y principalmente de las personas en estado de vulnerabilidad, porque toda la doctrina y la jurisprudencia que yo he podido estudiar a lo largo de casi 20 años de estar entendiendo y comprendiendo qué es la medida autosatisfactiva, he podido entender y concluir que se dictan casi siempre para sectores vulnerables de la sociedad, ¿verdad? Ya ustedes saben cuáles son. Pero cuando el legislador dice que el dictado no cause un perjuicio grave para los otros miembros de la familia, ahí es donde yo creo que no estoy tan segura de que eso se vaya como a cumplir así a rajatabla en la realidad. ¿Por qué? Porque esto es un proceso contencioso, ¿verdad? Esto se va a tramitar por medio de un proceso contencioso. Es decir, que hay una parte actora y que hay una parte demandada. ¿Quién va a ser la parte demandada? Pues la que va a soportar el cumplimiento de la medida autosatisfactiva. Y ustedes bien saben que cuando hay actor y demandado hay un litigio, no hay acuerdo entre las partes y pues siempre va a haber ahí una litigiosidad, una tensión entre ambas partes y va a haber una que gane y otra que pierda, ¿verdad? Aunque en el derecho de familia se dice que no hay ganadores ni perdedores, pues en la realidad siempre hay alguien que gana la demanda y otra parte que pierde la demanda y hasta consecuencias económicas hay. Entonces, ese tema de que no vaya a haber un perjuicio grave para el que soporte la medida autosatisfactiva, yo sinceramente les digo, les confieso que eso yo no lo veo como muy viable de que suceda, ¿verdad? Porque si pensamos en una medida autosatisfactiva con un contenido económico, pues posiblemente va a haber una persona que va a tener que soportar esa situación y puede verse perjudicada. Y si empezamos a pensar de que si eso va a perjudicar a esa parte y es un miembro de la familia, pues entonces no vamos a dictar ninguna medida autosatisfactiva. Entonces, ese desde mi perspectiva, ¿verdad? Mi humilde criterio, esa última parte de la norma, yo sinceramente no la veo muy viable en relación con lo que es la teoría general de la medida. Y vamos a ver qué pasa cuando se empiecen a aplicar, pero como les digo, siempre va a haber un perjudicado con la medida, que es el que la va a soportar. Y un daño, pues es evidente que va a sufrir un daño con la medida, ¿verdad? En algunos casos, dependiendo de la medida, si el daño se está causando y es un perjuicio económico, inclusive se puede pedir al juez que rinda una contracautela para contrarrestar los daños y perjuicios que se puedan generar con la medida autosatisfactiva. Y eso es completamente viable, al igual que sucede con una medida cautelar. Entonces, bueno, ahí les dejo esa idea porque yo siempre, desde que leí por primera vez la norma, siempre he creído que eso va a ser muy difícil de que se respete. Y si empezamos, como les digo, a pensar de que voy a dictar la medida, pero voy a perjudicar a un miembro de la familia con la medida, es que siempre va a haber un perjudicado con la medida, ¿verdad? Pero vamos a tratar de que por lo menos los daños que sufran no sean tan severos, ¿verdad? Y para eso también está el rendimiento de cauciones, en caso de que nosotros como jueces y juezas consideremos que la situación amerita la rendición de una caución. Pero eso es algo muy excepcional. En la mayoría de las medidas autosatisfactivas no se va a necesitar la rendición de una caución, pero si ustedes creen que ese caso específico la requiere, la pueden ordenar aún sin que la parte se los haya solicitado, ¿verdad? Y la persona puede rendir una caución juratoria, o cualquier otro tipo de garantía para contrarrestar los daños y perjuicios que se puedan ocasionar. Luego dice la norma que quien solicita la medida tiene que acompañarla de la petición. Cuando dice la petición entendemos que es un escrito formalmente presentado a la autoridad judicial.
y ese escrito tiene que indicar los medios de prueba para la identificación del derecho pretendido y la urgencia de la tutela. Solo son dos cosas lo que este párrafo del artículo 144 nos dice. Es demasiado escueto. Cuando nosotros vemos los códigos de Argentina, vemos que los requisitos de validez para la solicitud inicial son mucho más amplios, ¿ya? Y ahí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, aunque la norma no lo diga, nosotros como jueces y juezas tenemos que exigir que el escrito diga claramente que la solicitud se limita únicamente y excepcionalmente a lo que está pedido. ¿Por qué? Porque la medida de autosatisfacción siempre va a ser excepcional. Nunca va a ser, digamos, el pan de cada día, nosotros de todo día no va a ser. Ella siempre es excepcional. Entonces, la persona que lo solicite tiene que tener muy claro que en ese escrito tiene que decir que su pretensión se va a limitar única y exclusivamente a la urgencia de lo que está pidiendo. Y de que tiene clarísimo, o así se debe sobreentender, que no va a haber discusión posterior en procesos de conocimiento sobre derechos conexos o afines. Eso es fundamental. Y por favor apúntenselo por ahí, porque si no lo empezamos a ver en los escritos, es importante que hagamos esas prevenciones. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a explicar cuando veamos algunas vicisitudes procesales por qué eso es importante. Y bueno, ahí hay otro tipo de requisitos que se exigen en el derecho comparado argentino para ese escrito que vienen como a complementar un poco más la claridad que debe tener ese escrito, que la norma que aquí tenemos no nos da. Solo nos pide dos cosas, ¿verdad? Ya vimos, la identificación del derecho pretendido y la urgencia de la tutela. Cuando se habla de urgencia de la tutela, es lo que les decía yo al puro principio. Siempre se tiene que demostrar, y eso le toca a la parte actora que está pidiendo la medida autosatisfactiva, el daño irreparable que puede producirse si no se le otorga esa medida. Eso tiene que acreditarlo, porque la medida autosatisfactiva es un proceso urgente, ¿tá? Y la urgencia que se requiere para resolver esa gestión, como les dije anteriormente, es mucho más convincente y mucho más palpable, mucho más evidente que una medida cautelar. Entonces aquí no estamos hablando de una simple apariencia de buen derecho, ¿verdad? No, aquí estamos hablando de algo que cause realmente una convicción en usted, juez o jueza, que cuando yo lea el escrito yo diga, si yo no otorgo esta medida, esta persona va a tener realmente un daño que puede ser irreparable o difícil reparación. ¿Y dónde está la prueba de esto? Bueno, se la tienen que presentar. Y vean que la norma en eso sí se cuidó, ¿verdad? Se tiene que determinar la urgencia de la tutela entendida como por lo menos la prueba que respalda el derecho pretendido y el daño irreparable que se puede sufrir en caso de que no se dicte la medida. El artículo 145 nos habla de la eficacia. Esto es una norma muy importante porque aunque, digamos, no dice más allá del efecto, tiene muchísima relevancia. ¿Por qué? Porque este tipo de medidas son ejecutivas y ejecutorias. Eso quiere decir que una vez que el juez las dicta en su resolución, ellas se empiezan a ejecutar, ¿ya? No, si la parte decide apelarlas, el recurso de apelación no va a suspender la ejecución de la medida, ¿ya? Eso es lo que significa. La norma dice literalmente: el dictado de la medida conlleva la inmediata ejecución de lo decidido y no requiere discusión posterior, salvo la activación de otras vías. Sí, ese parte vino, se le hizo la prevención procesales para discutir los resultados. Karen Andrea tiene el micrófono abierto. Y aquí entonces vamos a hablar rápidamente de algunas vicisitudes que yo puedo encontrar en relación con esas dos normas, ¿tá? Entonces, si la norma dice que no se requiere discusión posterior, eso significa que no se puede presentar un ordinario, el llamado resolutivo familiar, ¿verdad?, para anular la medida. En mi criterio no, y les voy a decir por qué, ¿verdad? Esto es importante considerar. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, el derecho positivo argentino y la doctrina desarrollada en más de 30 años nos dicen que la medida excepcional de autosatisfacción sirve única y exclusivamente para lo que se pretende,
que es algo muy, muy urgente. Por lo tanto, el petente, o sea, la parte actora del proceso autosatisfactivo, tiene que tener bien claro que no puede ir a discutir derechos conexos o afines en un proceso de conocimiento. Entonces, al ser eso así, entendería yo que no podría después presentarse un resolutivo familiar para traerse abajo por medio de la nulidad la medida autosatisfactiva. ¿Por qué? Porque el petente ya lo tiene que saber, ¿verdad? Y sería muy ilógico que luego les permitamos anular la autosatisfacción por medio de un resolutivo familiar donde se pida la nulidad. Es que eso no va con la teoría general de la medida autosatisfactiva. Para eso no fueron creadas ellas. Por eso es que es importante en algún momento modificar las dos normas estas para por lo menos tener requisitos más claros del escrito. Pero como no lo tenemos, tenemos que acudir a la doctrina y a la positivización de las distintas provincias que ya tienen desde hace muchos años normativas sobre esto. Y eso, por ahí es donde va encaminado el tema, ¿verdad? No discusión de derechos conexos ni afines por medio de procesos de conocimiento. Entonces ahí creo que se cerraría la vía de un resolutivo familiar para anular la medida autosatisfactiva. Posteriormente, se pueden demandar los daños y perjuicios sufridos por la parte demandada con la medida autosatisfactiva. Eso sí creo que se puede hacer, como se puede hacer el cobro de daños y perjuicios por parte de cualquier persona que se sienta agraviada por daños morales o por perjuicios económicos que sufra, ya sea con una medida cautelar, igualmente con una medida de autosatisfacción. Eso es completa y absolutamente válido. O sea, que si tendremos a futuro resolutivos familiares de daños y perjuicios por una medida autosatisfactiva, sí puede haber. Y luego, ¿qué quiere decir la famosa frasecita esa que resalté en rojo de salvo la activación de otras vías procesales para discutir lo resuelto? Yo me he quebrado la cabeza tratando de interpretar qué significa eso. Lo he comentado con algunos compañeros, principalmente con don Mauricio Chacón, que es en el tribunal una de las personas que dialoga más conmigo a nivel procesal sobre el tema de las medidas autosatisfactivas y con quien he podido también, cuando trabajamos juntos durante la pandemia en algunos años, o sea, tratamos de dar jurisprudencia sobre este instituto. O sea, yo no entiendo, ¿verdad? Espero que aquí tal vez alguno de ustedes o alguna de ustedes ahora al final podamos debatir y polemizar un poco sobre esto, porque yo pensaba que tal vez Diego nos iba a poder dar una guía en el ensayo que acaba de publicar en la revista de la Escuela Judicial, en la de colecciones, ¿cómo es que se llama? Derecho de Familia, Código Procesal de Familia, Colecciones de Derecho y Justicia. Pues yo leí el ensayo. Y no, Diego tampoco nos dice que debemos entender por salvo la activación de otras vías procesales para discutirlo. Entonces quedamos igual, ¿verdad? Y esta frase es la que más a mí me causa ruido y siempre me ha causado ruido, porque creo que es la que tiende a confundir más, nos va a confundir más, nos va a generar más interpretaciones y vicisitudes procesales a futuro cuando esto se empiece a utilizar. Yo no les puedo decir a ustedes qué tienen que hacer, porque esa no es mi función, más que yo estoy en alzada y creo que al Tribunal de Familia, cuando esto se empiece a aplicar, le va a tocar hacer interpretaciones ante las lagunas que tiene el código respecto a estos dos artículos. Pero sí me puedo atrever a darles algunas guías de lo que es mi humilde opinión al respecto. Por supuesto, reitero, lo que yo opine no quiere decir que eso es lo que ustedes tienen que hacer, es simplemente mi opinión al respecto. Y pues para nadie es secreto, aquí está en el libro, ¿verdad? Cuando yo escribí el libro di una posible interpretación de lo que yo entendía por salvo la activación de las vías procesales para discutir lo resuelto. Y eso tiene que ver con el tema de algo importantísimo en un proceso que es el derecho a la bilateralidad o el contradictorio. Todos los procesos tienen un contradictorio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Una fase del proceso donde se pone en conocimiento a la parte demandada la existencia del proceso mismo. ¿Para qué? Para que esa persona tenga la posibilidad de defenderse, de contradecir, de ofrecer prueba. El ofrecimiento probatorio es un derecho sine qua non en todo proceso judicial.
¿verdad? Y de él deriva otro montón de derechos que forman parte del debido proceso, como el de obtener una sentencia debidamente justificada, el derecho a recurrir, la motivación de las resoluciones judiciales y todo lo que ya ustedes saben. Entonces, en mi criterio, cuando la norma dice, salvo la activación de otras vías procesales para discutir lo resuelto, ¿qué es lo resuelto? Lo resuelto es la medida autosatisfactiva. La norma nos está diciendo que ella es ejecutiva y ejecutoria inmediatamente al momento en que se dicta, ¿verdad? Y que no va a haber ninguna discusión posterior porque ya sabemos que no podemos pretender discutir derechos conexos o afines porque la medida se va a limitar únicamente a lo que el petente me pide, a mí como juez o como jueza. Pero cuando dice otras vías procesales para discutir lo resuelto, está abriéndome la posibilidad, la norma, creo yo, ¿verdad?, de que podamos discutir la medida autosatisfactiva. Pero creo yo que en ese mismo procedimiento, porque no podemos ir a un resolutivo familiar a discutir la medida autosatisfactiva, porque eso ya desnaturalizaría la medida como tal y no iría en conformidad con la teoría general, ¿verdad?, que ya, de la cual ya hemos hablado. Entonces, vean qué complicado, ¿verdad? Porque estas dos normitas no nos dicen cómo es el procedimiento. Y nosotros las leemos, yo las he leído 10.000 veces, y yo digo, no encuentro en esas dos normas regulación de procedimiento. No hay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo ir a discutir lo resuelto en otras vías procesales. Tendremos que integrar las normas, estas dos normas, 144 y 145, en relación con el 213. ¿verdad? Y el 213 nos dice lo siguiente. Pretensiones sin procedimiento regulado. Las pretensiones que no tengan una tramitación especial en el código se regirán por el trámite que la autoridad judicial determine y que mejor se ajuste a la oportuna solución del conflicto conforme a los principios del código. Esa norma podría ser una solución de interpretación o integración en relación con lo que quiere decir otras vías procesales para discutir lo resuelto. Si el código no me da en esas dos normas un procedimiento para yo poder, como juez y jueza, tramitar la medida autosatisfactiva, podría ser, y ahí se las dejo lanzada nada más a ustedes para que también lo analicen, lo reflexionen, podría ser que podemos aplicar este 213, pero ojo, ¿verdad? Porque aunque la norma diga que cuando no hay un trámite regulado, el juez o la jueza puede utilizar el procedimiento que considere que determine, eso no quiere decir que yo como jueza o como juez puedo inventar cualquier procedimiento que yo quiera. No, eso tiene que hacerse en relación con los principios del Código Procesal de Familia y en relación con los propios procesos que el Código regula, ¿verdad? Yo no puedo ir a inventarme un procedimiento. Tengo que enmarcarlo dentro de lo que está en la normativa procesal que va a entrar en vigencia y los principios propios del Código Procesal de Familia. Entonces, recuerden que uno de esos, que es muy importante, es el del principio de tener a la persona humana como eje central. Tiene que ser un procedimiento basado en oralidad, ¿verdad? Porque el Código regula proceso por audiencia. Tengo que respetar el debido proceso, porque es un código con contradicción, ¿verdad? Etcétera. Entonces, si podríamos aplicar, si fuera o si fuese posible aplicar el 213, ¿cuál procedimiento del Código Procesal de Familia sería el idóneo para poder tramitar las medidas autosatisfactivas? Y entonces aquí entramos en una discusión que es muy polémica, ¿verdad? Porque ya me fui para atrás. Entraríamos en una discusión muy polémica porque alguien podría decir, bueno, pero es que como el código no dice nada y la norma me permite a mí integrar y yo veo el derecho positivo argentino y en Argentina la mayoría de las ocasiones se dictan sin dar audiencia a la parte contraria y sin contradictorio, ¿verdad? Yo lo quiero hacer así.
Bueno, yo no soy quien para decirle a usted, como juez o jueza, que no lo haga así, o que sí lo haga así. Si ese es su criterio, usted tendrá que fundamentarlo a la hora de que decida realizar un procedimiento a la medida autosatisfactiva de ese calibre, ¿verdad? Porque tampoco es que se lo va a sacar de la invención y simplemente lo pone en marcha y nada, ¿verdad? Vean que estamos en un problema de, se puede llamar ausencia normativa idónea para poner en práctica de forma adecuada el Instituto de la Medida Autosatisfactiva en este país. Son dos normas que no regulan mucho y que desgraciadamente podemos interpretar de maneras diferentes. Entonces, si usted me dice, es que yo he leído derecho argentino, norma argentina, y yo la puedo dictar así. Bueno, hágalo así. Yo no soy quien para decirle que no. ¿Ah? Cuando le vayan a apelar la resolución, pues el Tribunal de Familia analizará el procedimiento que usted ideó para ver si eso está bien o no está bien. Y yo no puedo meterme mucho en eso porque yo estoy en la alzada y no puedo adelantarle criterios sobre ese tema. Pero si usted, aplicando el 213, me dice que usted prefiere un proceso más garantista, más respetuoso de la bilateralidad del debido proceso, entonces, ¿cuál procedimiento sería el idóneo para tramitar la medida autosatisfactiva? ¿Ah? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál podría ser? Tal vez ahorita lo podemos ver, ¿verdad? Los problemas que yo vería, si no se hace un contradictorio y usted decide dictar la medida autosatisfactiva, nada más, ¿verdad? Sin escuchar a la parte contraria y sin darle oportunidad de ofrecimiento de prueba y de oposición o de que diga algo al menos, ¿qué problemas veo yo? Se le puede cuestionar la violación al derecho de defensa de la parte demandada y por ende la violación al debido proceso legal, ¿verdad? Eso ha sido muy cuestionado en Argentina y sigue siéndolo hoy día. Uno ve los recursos que llegan a los tribunales de alzada, donde los abogados litigantes se siguen quejando de que algunos jueces dictan medidas autosatisfactivas sin contradictorio. Hay muchos cuestionamientos en Argentina sobre la constitucionalidad de la medida autosatisfactiva cuando se dicta de esa manera. Ese puede ser uno de los problemas. Segundo, si usted la dicta de esa forma, obliga a la parte que soporta la medida a tener que apelar esa sentencia o esa sentencia anticipada que dictó la medida, que contiene la medida autosatisfactiva. Y la alzada, el Tribunal de Familia, en ese caso, que es el que resolvería el recurso de apelación, no sé qué opinen ustedes, pero sería una vía idónea para más bien abrir el espacio de un contradictorio y que se haga un contradictorio en la alzada, porque la parte demandada no tuvo oportunidad de hacer su contradictorio o bilateralidad en la primera instancia. Ahí se las dejo nada más. Y tercero, que esto no tiene casación. No produce cosa juzgada material, no tiene esa eficacia la sentencia o la sentencia anticipada que se dicta con la medida autosatisfactiva y llegaría hasta la segunda instancia. Entonces, lo grave de dictar una medida en esas condiciones es que la parte demandada nunca se va a poder defender o que va a tener que ir a hacer la defensa ante la segunda instancia, ¿verdad? Y no sé si eso sea lo idóneo, ¿verdad? Porque la segunda instancia está por una competencia funcional limitada por los agravios. Y los agravios tienen que ir en relación con el dictado de la medida, no en relación con el derecho de defensa que yo pude haber ejercido y que nunca me dieron oportunidad de ejercer. Entonces vean, ¿verdad? Las vicisitudes procesales que esto puede generar. Ahí se las dejo, ¿verdad? Solamente para que visualicemos los eventuales problemas a nivel procesal que se podrían generar si yo dicto la medida autosatisfactiva sin siquiera darle posibilidad a la parte demandada de que tenga un contradictorio, una bilateralidad. Porque no es lo mismo que yo diga, voy a dictar la medida inaudita altera parso, o sea, sin darle audiencia a la parte contraria,
y reserva el contradictorio para posteriormente, cuando haya una oposición, y ahí yo respeto el debido proceso, ¿verdad? Pero del todo hacerlo sin siquiera notificar a la parte demandada para que tenga posibilidad de ser escuchada y hacer sus alegatos, eso es otra cosa diferente a dictarla sin darle audiencia previamente y sin posibilidad alguna de que tenga contradicción. Dicho eso, que son vicisitudes que yo podría observar, tenemos que tramitarlas, ¿verdad? Tenemos que tramitarlas cuando el abogado litigante o la persona llegue y las pida en el despacho. Y algo muy interesante, ¿verdad? Como les dije anteriormente, no tienen cosa juzgada material, solo formal. Entonces, entrarían dentro de las posibilidades de la autopostulación procesal. Que como les digo, yo no creo que esto se litigue con autopostulación procesal, porque ni nosotros los abogados y abogadas manejamos el instituto de manera idónea, menos una persona usuaria, ¿verdad? Que no tiene conocimiento del derecho lo va a hacer. Esto le interesa a los abogados y abogadas litigantes. Y como les digo, es manifiesto en los cursos del Colegio de Abogados, es manifiesto en la universidad, que están esperando que llegue el 1 de octubre para empezar a pedir medidas autosatisfactivas. Entonces, puede ser que en algún momento haya una que llegue con autopostulación procesal, ¿verdad? Y tenemos que tener claro que eso puede llegar a suceder. Entonces, se presenta el escrito y lo primero que tenemos que revisar es la competencia por territorio, ¿verdad? Para ver si yo puedo tramitarlo o no puedo tramitarlo. Una vez que yo decido que soy competente por territorio, empiezo a revisar los requisitos de validez del escrito. Tenemos que remitirnos para saber competencia por territorio al artículo 17 del Código Procesal de Familia, que creo yo que es el que podría aplicarse al caso específico. Y ya ahí les doy la respuesta de qué es lo que yo creo o cuál creo yo que podría ser el procedimiento adecuado para tramitarlas. Porque es lo que más se asemeja en el código. Lo que tenemos ahí, la norma del artículo 17 de las diligencias de protección cautelar es lo que más se asemeja a la medida autosatisfactiva. Entonces, me parece a mí que es la norma que hay que aplicar para saber a cuál juez o cuál jueza por territorio es a la que le corresponde o al que le corresponde tramitar esa demanda. Y la norma nos da la respuesta y nos dice que sería presentada adecuadamente en el domicilio de la persona beneficiaria. ¿Cuál persona beneficiaria? Bueno, a la persona a la que se va a ver beneficiada con la medida autosatisfactiva. Y como les dije anteriormente, en su mayoría van a ser personas vulnerables de la sociedad. Personas adultas mayores, personas menores de edad, personas con algún tipo de discapacidad, etc. La norma también nos dice que en casos de urgencia, cuando no se tenga la posibilidad de presentar la demanda en el despacho que por competencia, por territorio corresponde, se puede presentar en cualquier otro despacho que sea competente por materia, ¿verdad? Entonces aquí podríamos pensar, bueno, ¿cuáles despachos del país o de qué materias son competentes para conocer las medidas autosatisfactivas? Bueno, tenemos que el código introdujo dentro de sus artículos finales o adiciones el artículo 106 bis y el artículo 121 bis. Entonces, desde mi perspectiva, cuando el artículo 106 bis dice que los juzgados de niñez y adolescencia tienen competencia para conocer, inciso 2, las diligencias de protección cautelar referidas a personas menores de edad, eso quiere decir que evidentemente el juzgado de la niñez y la adolescencia, que es el especializado en San José, puede conocer las medidas autosatisfactivas. Pero también los juzgados de familia con recargo de niñez y adolescencia que están en todas las otras provincias del país, ¿verdad? Entonces, para que la tengan ahí pendiente esa norma.
Y el 121 bis nos habla de la creación de los juzgados de violencia doméstica y de protección cautelar, que pueden conocer todo lo relativo a los procesos de protección cautelar, de violencia familiar, de personas adultas mayores y de personas con discapacidad. Entonces, estos despachos también tienen competencia material para conocer las medidas autosatisfactivas y evidentemente los juzgados de familia puro también. Ahora bien, me van a decir, pero entonces los despachos de alimentos no. Sí, también los despachos de alimentos. ¿Por qué? Porque las medidas autosatisfactivas se dan en cualquier materia del derecho de familia. Ahora vamos a ver ejemplos. Yo no los clasifiqué por materia, porque creo que eso no me corresponde a mí. Eso le va a corresponder a cada uno de ustedes hacer cuando se presente la gestión en su despacho judicial. Usted tiene que hacer el raciocinio y poder determinar si usted primero es competente por territorio. Si lo es, soy competente también por materia, vamos a ver, ¿verdad? Y poder determinar cuando a usted no le suene que por materia es competente, entonces, ¿dónde lo puedo enviar? ¿A cuál de los despachos creo yo que lo podría enviar para que lo conozca? Por eso es una labor que todos y todas tenemos que hacer, al igual que hacemos con todos los asuntos que nos llegan a los despachos día con día. De manera que yo no le puedo decir a usted cuándo sí y cuándo no. Lo que sí le puedo decir es que puede haber medidas autosatisfactivas en cualquiera de las ramas del derecho de familia, ¿verdad? Hay que aprender a encauzarlas en el juzgado donde deberían de ir a tramitarse. Y en el caso de lo que son los procesos de violencia doméstica y protección cautelar, podría eventualmente generarse alguna posibilidad de que una medida que se presente, por ejemplo, en un juzgado de familia puro o un juzgado de familia con recargo de niñez, sea también competente un juzgado de violencia doméstica y protección cautelar. No hay ningún problema, ¿verdad? El tema es saber ubicarlo. Si es un tema relacionado con violencia doméstica, se lo mandamos a violencia doméstica. Si es un tema relacionado con las medidas propias de las que vienen en la norma de protección cautelar, se lo mandamos al despacho de violencia doméstica y protección cautelar, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que el juzgado familia puro o el juzgado familia y niñez y adolescencia también tenga la posibilidad de por competencia conocerles. Después tenemos los requisitos de la demanda. Hay que entonces, como no hay procedimiento, ¿verdad? Hay que entonces integrar las normas o interpretarlas y en ese caso entendería yo que ese escrito inicial debe tener los requisitos del artículo 215 del Código Procesal de Familia, que son requisitos comunes para todas las normas, para todas las demandas que se vayan a presentar en los distintos procesos. Este no debería ser la excepción. También podemos aplicar el tema de si los requisitos que vienen ahí, que hay que relacionarlos con el 144, ¿verdad? Por supuesto. Si no vienen y no son claros, podemos pedir la corrección de la demanda, sí lo podemos pedir. Entonces podemos aplicar el 216 para que esa demanda se corrija y nos aclaren cuál es, por ejemplo, la urgencia, si no es claro en el escrito, podemos pedir que nos aclaren en qué consiste el daño irreparable que se va a causar, en qué consiste la urgencia de esa situación, cuál es el derecho que se pretende, ¿verdad? Tenemos que tener clarísimo eso porque la medida a dictar es la satisfacción del derecho pretendido. Y también podemos aplicar improponibilidad a la demanda, yo creo que sí, pero no con todos los supuestos que vienen ahí en los 4 incisos del 217. Porque recordemos que esto es un instituto diferente a la medida cautelar. Entonces no podemos aplicarle las reglas de la caducidad que es propia de las medidas cautelares. Creo yo que tampoco por la cosa juzgada material. Sería muy raro ver una medida autosatisfactiva que se supone que es algo que se requiere en el momento, que es urgentísimo, que ya haya sido juzgado en otro momento anterior, ¿verdad? Entonces el tema de la cosa juzgada material a mí me parece que difícilmente se vaya a aplicar, pero sí podríamos aplicar la improponibilidad de la demanda por litispendencia o por improcedencia del objeto y la causa.
o litispendencia cuando eventualmente le presentan a usted el escrito inicial y cuando le dicen en el inciso 6 que hay que informar de cualquier otro litigio pendiente si hay otra situación semejante en sujeto, objeto y causa en otro despacho judicial, podríamos hablar de litispendencia perfectamente, ¿verdad? O si el objeto de la solicitud de la medida de autosatisfacción es ilícito o no está dentro del comercio de los hombres, ¿verdad? O no tiene una regulación en el país, ¿verdad? Por ejemplo, casos de subrogaciones de vientre y todo eso, que no está aquí regulado o no está permitido, entonces podríamos hablar de improcedencia por el objeto del proceso. Pero sí puede haber una improponibilidad de la demanda desde el puro inicio del proceso cuando usted va a revisar los requisitos. Ya hablamos del procedimiento, ¿verdad? Yo les hice una sugerencia de que creo que ese es el que se podría tramitar, el proceso de protección cautelar, pero es una mera sugerencia mía, ¿verdad? Es algo que ustedes tienen que pensar en la comodidad de sus casas, en sus oficinas y ver si les parece idóneo o no aplicarlo. En todo caso, yo siento que independientemente de lo que usted decida hacer, si aplicar el resolutivo familiar, el proceso de protección cautelar o dictar la medida sin contradictorio, la resolución que ordena la medida de autosatisfacción siempre va a ser una sentencia anticipada. Siempre. ¿Ya? No es una sentencia común y silvestre, es una sentencia de anticipación o despacho interino de fondo que contiene la medida de autosatisfacción, que es lo mismo que pasa con el proceso contra la violencia doméstica. Entonces, si hablamos de sentencia anticipada, que esta está regulada en el artículo 82, ¿verdad? Ahí vamos a ver que el Código Procesal de Familia no contiene una regulación dentro de la norma de los tipos de resoluciones judiciales que haga alusión a la sentencia anticipada. Se les fue eso, ¿verdad? Y tenemos sentencia anticipada en el proceso de protección cautelar, en el proceso alimentario, en el proceso se me olvidó el de la Haya, el de las personas menores de edad. Restitución. El de la restitución internacional de las personas menores de edad. Ahí también hay sentencia anticipada. Entonces, desde mi perspectiva, ¿verdad? Fue una omisión que el código tuvo al no haber puesto ahí también dentro de las resoluciones judiciales que no solo son autos con carácter de sentencia y sentencias, sino que también hay sentencias anticipadas dentro del Código Procesal de Familia. Entonces, esta es una de ellas que va a formar parte junto con las otras que les acabo de mencionar y que tenemos que empezar a utilizar el lenguaje jurídico procesal idóneo para llamar a la resolución sentencia anticipada. Después, más adelante podemos hacer una charla solo de qué es la sentencia anticipada, ¿verdad? Para que entendamos también cómo funciona la sentencia anticipada, cuáles son sus requisitos, cuáles son sus diferencias con las medidas cautelares, con las autosatisfactivas y demás. Pero en realidad de eso se trata. Esa es la naturaleza jurídico-procesal de la resolución que adopta la medida autosatisfactiva, al igual que la tiene el proceso contra la violencia doméstica y estos otros que les dije en el Código Procesal de Familia. La sentencia anticipada de este proceso, ¿verdad? Se dicta al puro inicio, ¿verdad? Si consideramos que el procedimiento idóneo a aplicar sería el de protección cautelar, ¿verdad? Que tiene un contradictorio, tiene un respeto al debido proceso, ¿verdad? Con un contradictorio invertido y demás, donde si hay oposición se va a una audiencia y al final se dicta una sentencia que lo que se hace es ratificar o no la medida que se dictó al inicio o modificarla. Esa sentencia final podría tener recurso a apelación, sí, ¿verdad? Entonces habría que interpretar que con el 101, inciso 1 del Código Procesal de Familia tendría el recurso a apelación que conocería el Tribunal de Familia. Por supuesto, no puede ir en efecto suspensivo, ¿verdad? Tiene que ser siempre en el devolutivo, aunque el código ya no hable de eso, pero recuerden que se ejecutan de forma inmediata una vez que se adoptan. Y a pesar de que haya recurso de apelación al alzada, eso no quiere decir que se suspendan los efectos de su ejecución. Hasta aquí serían con mi intervención en lo que tiene que ser los asuntos procesales, algunas vicisitudes procesales que le veo al instituto. Y como les digo, les insisto,
Mi intención no es venir a decirles a ustedes cuál es el tipo de proceso que tienen que utilizar. Mi intención es darles herramientas de guía para que ustedes después en la intimidad de su oficina vayan y reflexionen y ustedes sean los que decidan cómo van a tramitar eso. Porque la norma no nos dice un procedimiento. Y queda en cada uno de nosotros el determinar cuál es la vía que vamos a escoger, ¿verdad? El respeto al debido proceso, o como a veces pasa en Argentina, que se dicta la medida sin audiencia, simplemente se le notifica la sentencia anticipada a la parte demandada y vaya y defiéndase en apelación. Entonces, ahí están las dos vías, ¿verdad? Cada uno decidirá cómo lo va a tramitar y ya veremos a futuro qué es lo que va a tener que, cuáles son las guías jurisprudenciales que va a tener que empezar a emitir el Tribunal de Familia, porque al tribunal es al que le va a tocar esa tarea, ¿verdad? Para ya ir como terminando, ejemplos de medidas autosatisfactivas. En esta filmina están las que yo he venido hablando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que son las que son más fácilmente identificables. Las medidas que se dictan en la violencia doméstica, las salidas del país de personas menores de edad, conflictos de autoridad parental. El proceso de protección cautelar, en mi criterio, es un proceso autosatisfactivo en la mayoría de las medidas que regula la norma, ¿verdad? No todas, y de eso podemos hacer otra charla, porque yo creo que los redactores del código y el legislador, cuando aprobó el código, mezcló medidas cautelares y autosatisfactivas en ese proceso de protección cautelar. Y tenemos que identificar bien cuáles son las cautelares y cuáles son las autosatisfactivas. Pero eso en otro momento. Los interdictos de la materia civil y los desahucios de la materia civil y los pleitos por condóminos que ahora están en todos los condominios son medidas autosatisfactivas. La aplicación urgente de las pólizas de salud, que tampoco, no es materia de familia, pero que se da mucho en materia civil también. Y yo descubrí esta última, entregas de cuerpos a personas menores de edad que tienen conflicto con otros familiares o entre familiares, precisamente en un curso de la universidad con un alumno que trabaja en medicina forense, en la parte esa de entrega de cuerpos. Él empezó a hablar acerca de los problemas que se veían ahí mismo en la puerta donde se entrega el cuerpo entre los parientes y hasta dónde llega la competencia de los jueces penales en todo ese trámite. Entonces puede ser que haya una medida autosatisfactiva que le obliga a un juez de familia a decidir a quién se le entrega el cuerpo, ¿verdad? En el tema de la violencia doméstica es donde vemos más fácilmente las medidas autosatisfactivas. Ya el Tribunal de Familia ha tenido algunas jurisprudencias, votos, desde el año 2020 para acá, donde claramente se dice con diferentes integraciones, pero la coincidencia está en que don Mauricio Chacón y yo casi siempre estamos integrando el tribunal con algún otro compañero que rotaba antes, ¿verdad? Ustedes saben que ya a partir de este año el tribunal tiene 2 secciones ya definidas, entonces ya eso no puede ser, pero yo he ido guardando los votos que en su momento salían con integraciones diferentes y son varios. Algunos de esos se los pongo en esta filmina por si les interesa buscarlos y leerlos completos, donde el tribunal ya indica que las medidas de protección contra la violencia doméstica no son cautelares, sino que son de tipo autosatisfactivo. Y explica por qué en el caso específico eso es así, ¿verdad? Yo empecé con votos salvados, ¿verdad? Como ya se los he contado en otras ocasiones, desde hace muchos años atrás. Empecé con mis votos salvados, principalmente cuando se trataba de la medida A, la salida del domicilio de la persona presunta agresora, porque para mí esa es la más autosatisfactiva que tiene toda esa ley, ¿verdad? El tema, ya se los he reiterado, de ordenarle a una persona que salga de la casa que comparte con la presunta víctima, se ejecuta el mismo día. Se ejecuta el mismo día con la policía y sacan a la persona, ¿no? Esa medida se bastó a sí misma, se ordenó, se bastó a sí misma, se acabó, ¿verdad? Pero entonces llegan a sentencia
y en sentencia lo que hacen es decir que se mantiene en vigencia aquella medida que ya no tuvo ya razón de ser o no tiene ya razón de ser en mantenerla en vigencia. ¿Por qué? Porque se ejecutó, se dictó, se ejecutó, ¿verdad? Sobre esto que les estoy diciendo, y para serles sincera, en otra de las charlas que di hace algún tiempo, expuse con jurisprudencia algunos criterios de mis colegas en el tribunal donde no coinciden con esto que yo les estoy diciendo, sino que ellos modifican la normativa en el entendido de que no se trata de que en la sentencia diga el juez que se mantiene vigente la medida A, sino que ellos interpretan que es que se mantenga fuera, ¿verdad? Yo no coincido con eso porque eso no es lo que dice la ley lo que ordena es la salida y punto, ¿verdad? Para mí no hay posibilidad de hacer una interpretación diferente a eso, y simple y sencillamente mis votos salvaditos van a seguir ahí siempre, porque si la medida se ordenó y se satisfizo y se bastó a sí misma, ya para mí en sentencia no tiene ningún sentido mantenerla vigente. Entonces generalmente ustedes verán mis votos salvados donde yo, cuando la gente apela, y como ya saben mi criterio, ¿verdad? La gente apela y obviamente llega con argumentos ya fundamentados en el asunto para que se les elimine la medida, y yo la elimino porque ya no tiene ninguna razón de ser. Pero el criterio de mis colegas, que es distinto al mío, se sigue manteniendo en el tiempo, y es importante que ustedes también conozcan no solo la versión mía, sino también la de ellos. Pero a nivel general, las medidas, todo lo que llega a los juzgados de violencia doméstica y a futuro de protección cautelar, son medidas autosatisfactivas y son violaciones a derechos de la integridad de las personas, desde los adultos mayores, las personas discapacitadas, las personas menores de edad, ¿verdad? Personas indígenas, afrodescendientes, todo eso lo vemos en los procesos de violencia doméstica, y es en lo que la mayoría de la doctrina coincide, de que no son medidas cautelares, ¿verdad? Y no es que con la reforma del 2011 que se dio a la ley de violencia doméstica, es que después del 2011 son autosatisfactivas y antes eran cautelares. Eso no es así, ¿verdad? ¿Por qué no es así? Porque lo que tenemos que observar para poder definir si la medida autosatisfactiva es tal, es el objeto, el derecho pretendido, ¿verdad? Y eso nunca cambió. Desde antes del 2011 era lo mismo. Entonces, siempre han sido autosatisfactivas. Tenemos que empezar a quitarnos de la cabeza de que son cautelares, porque ya eso no va, eso no concuerda con el desarrollo de las teorías modernas del derecho, y en específico de estas. En derecho de familia hay también posibilidad de dictar medidas autosatisfactivas, y me interesaba que vieran esta, que es de un voto del año 2024, es reciente, tiene como 2 meses y medio de haberse dictado este voto. No sé si ya buscándolo en la búsqueda donde está la jurisprudencia estará publicado, pero si no, ahí les dejo el número. Era un caso interesante donde a la primera instancia se le presentó una solicitud en el juzgado contra la violencia doméstica de una señora que era hermana de otro señor que vivía en una residencia geriátrica. La señora quería medidas de protección únicamente porque quería que se le permitiera tomarse un café de vez en cuando con el hermano y llevarlo al dentista. La primera instancia rechazó de plano la solicitud de las medidas de protección y dijo que ahí no había ningún tipo de violencia doméstica, y que no otorgaba las medidas. La señora apela, sigue insistiendo al tribunal que solicita que se le autorice ir a tomar café con el hermano y llevarlo al dentista, y que también llevarlo a cortar el pelo, decía. Entonces el tribunal analiza la situación y le dice que es muy interesante lo que ella está solicitando y que tiene que ver con doctrina y casos que pasan en otros países en relación con la medida autosatisfactiva. O nosotros no podemos decirle a la gente qué hacer, ¿verdad? Entonces ahí le dimos la luz de que las medidas autosatisfactivas todavía no estaban reguladas, pero que a partir de octubre sí, ¿verdad? En 2 artículos, y que, claro está, a pesar de que no tenían una regulación expresa positiva todavía, eso no enervaba la posibilidad de que ella fuera un juzgado familia, ¿verdad? Porque esto que está pidiendo ella es típico de una autosatisfactiva de un juzgado de familia, ¿verdad?
no de la violencia doméstica, porque ahí no hay violencia doméstica de nada, no se observa, no se visibiliza. Eso podría ser pedido como medida de autosatisfacción, juzgado familiar. Entonces vean que no le dijimos qué hacer, porque no podíamos, pero le dimos ahí medio la luz al abogado, porque la señora tenía un abogado, para que pudiera eventualmente ir al juzgado de familia si quería. Esto es una situación muy interesante que nos llegó, como les digo, hace como 2 meses y acaso. Y ya para ir finalizando, me di a la tarea de ir buscando ejemplos, porque me pidieron que fuera más concreta con los ejemplos. Y entonces yo hice cabeza, ¿verdad? Tal vez me recordé de algunos procesos donde veía algunas cosas, como les dije, las clases de la universidad, donde cuando veíamos medidas autosatisfactivas peloteábamos algunos ejemplos. Y por ahí hablé con Mauricio ayer sobre una inquietud que tenía en relación con las personas intersex y ahorita les comento qué fue lo que dialogamos. Entonces, algunos ejemplos. Persona adulta mayor que está limitada para relacionarse con sus amigos de toda la vida, ¿verdad? Entonces, puede ser que sus familiares sean los que estén limitando a esta persona adulta mayor y ya no le permitan ser visitado por sus amigos, ¿verdad? Persona adulta mayor con discapacidad, o también puede ser un tema de niñez y adolescencia que requiere de manera urgente una atención médica que se le está limitando a esa persona. Relaciones convivenciales del mismo sexo, cuando se limita a uno de los miembros de esa pareja a visitar al otro que está hospitalizado. Y eso es de la realidad, ¿verdad? Eso ha pasado. Relaciones convivenciales, cuando se limita a uno de sus miembros a asistir a la vela o al funeral del otro miembro convivencial que falleció. Eso también pasa en la realidad, aunque ustedes no lo crean, ¿verdad? Se muere el conviviente y pasa mucho en parejas del mismo sexo. Se muere el conviviente y la familia no le permite a la pareja ir al funeral o acercarse a donde lo están velando. En relaciones convivenciales, cuando los parientes del fallecido limitan a uno de estos miembros de la relación convivencial a ingresar a la casa donde vivía la pareja. Entonces, si se muere uno o una, los parientes llegan y ponen candados y cierran con llave y no le permiten al conviviente ingresar a la casa. Y ahí tenían todas sus cosas, ahí vivían, ahí se desarrollaban. Conflictos familiares por entrega de cuerpo de persona fallecida, ya eso se los comenté, ¿verdad? Puede ser que el menor de edad entre en conflicto con algún pariente, que puede ser su hermano o su hermana por la obtención del cuerpo del papá o la mamá, o que sean conflictos entre parientes, ¿verdad? Entre hermanos o hermanas. O el ejemplo que yo daba la primera vez que di una charla de estas, la señora que tenía una relación de convivencia en unión de hecho con el señor y tenía hijos, pero paralelamente el señor tenía su esposa y su otra familia, y entonces se muere el hombre y llega la señora, la esposa, a reclamar el cuerpo, pero también llega la conviviente a reclamar el cuerpo. ¿A quién le entrega el cuerpo? La unidad médico-legal o la de patología, no sé cómo se llaman eso, ya se me olvidó los que entregan ahí los cuerpos, ¿verdad? Esto es interesantísimo porque yo hablé con varios jueces penales que me decían que ellos no tienen competencia material para definir a quién le entregan el cuerpo. Su competencia llega a lo relacionado con las causas de fallecimiento, al levantamiento del cuerpo, el ingreso del cuerpo a medicatura y ya. Pero el tema de a quién le entregan el cuerpo, no. Hay un reglamento en el Poder Judicial sobre entregas de cuerpo, pero no me da soluciones a, por ejemplo, cuando hay un conflicto de una persona menor de edad que esté interesada en que le entreguen el cuerpo de su hermano o de su papá y entra en conflicto con otros adultos. Eso no lo he visto yo nunca en los 20 y resto de años que tengo de ser jueza, pero puede ser posible que suceda. Cualquiera de los progenitores solicita la suspensión inmediata de un acuerdo conciliatorio extrajudicial que hicieron para sus hijos menores de edad. El típico ejemplo que se me vino a la mente es el que pasa mucho
en los juzgados de familia, ¿verdad? Se alega que el papá está abusando sexualmente del hijo o que lo violó. Entonces, normalmente vamos a un proceso de modificación del régimen de visita, y dentro del proceso de modificación del régimen de visita la pretensión es que se suspenda o que el papá deje de ver a las personas menores de edad. Pero no estoy hablando de un proceso para modificar la visita, estoy hablando de una medida autosatisfactiva donde lo que se pretende es únicamente eso, no la discusión de un derecho conexo o afín relacionado con la sentencia del régimen de visita. Otro ejemplo, ya no veo. Persona que está fuera del país solicita únicamente que se le ordene a uno de los hijos no disponer de los bienes que le pertenecen y que están dentro de la casa de estos. Este fue un ejemplo que di también, creo que en la primera charla, en las medidas autosatisfactivas. Y una señora que había comprado la casa, era de ella, pero al final decidió ponerla a nombre de la hija, y ella se fue del país, y resulta que la hija empezó a vender todas las cosas que eran de la mamá en la casa, el homenaje y todo lo que... Cuando la señora se da cuenta que la hija le está vendiendo las cosas, lo único que a ella le interesa es pedirle al juez que le ordene a la hija que se abstenga de vender las cosas. La señora no quiere nada más que eso. Persona con discapacidad contra el padre o la madre o contra ambos, porque no le permiten estudiar o bien lo tienen encerrado en casa. Y entre paréntesis pongo el caso de las personas intersex. ¿Por qué? Porque las personas intersex son las que sufren más de este tipo de limitaciones. A veces topan con la mala suerte de tener un papá y una mamá que creen que por ser persona intersex es un bicho raro que nadie tiene que ver en la calle. Y al día de hoy hay muchas personas que son adultas y que son intersex y que han vivido encerradas por años en la casa. Entonces, estas personas a veces claman por libertad y no quieren tener problemas con los papás, porque tal vez siempre se han llevado bien con sus papás, los aman, pero la formación que le dieron a los papás religiosa les impide o les ha impedido darle la libertad que tiene su hijo o su hija, pese a que nadie le va a ir a estar levantando los pantalones o bajándolos para ver si son personas intersexo o no. Pero podría darse la posibilidad de que una persona de estas solicite una medida autosatisfactiva únicamente para que el papá y la mamá le permita salir y hacer su vida normal. Y siguiendo con el tema de las personas intersex, les comentaba que ayer hablé con Mauricio porque lo llamé por teléfono para ver qué opinión tenía él sobre la idea que se me ocurrió en relación con los hijos menores de edad que son personas intersex y que se oponen a las operaciones de cambio de sexo. Y casualmente me comenta él que había leído un caso de una jurisprudencia colombiana de un niño que estaba en esta misma situación y que se conoció pero por medio de una tutela constitucional. O sea, se fue al Tribunal Constitucional el asunto y el tribunal decidió que el médico no podía operar a la persona menor de edad porque estaba muy pequeña para poder emitir un criterio, y que tenían que esperarse hasta que tuviera más edad o tuviera más madurez o más criterio para decidir si quería cambiar de sexo o no quería cambiar de sexo y quedarse como estaba. O sea, respetar su autonomía de la voluntad. Entonces, recuerden que las medidas autosatisfactivas se dan en todas las materias y los recursos de amparo son un nicho muy bueno. ¿Por qué? Porque la Sala Constitucional resuelve violaciones a derechos constitucionales. Entonces ahí es donde también vemos con mucha más frecuencia las medidas autosatisfactivas, solo que con un trámite de recurso de amparo que está regulado de una forma especial en este país. Pero eso no quiere decir que si un caso de estos va a un recurso de amparo y la sala le toca resolverlo, sea excluyente, digamos, o no se hubiera podido tramitar ante un juzgado de familia, por ejemplo, ¿verdad? Una medida de estas de persona intersex perfectamente puede ir como autosatisfactiva a un juzgado de familia, o también podría ser que con el nuevo código pudiera entrar dentro de las que regula el procedimiento de protección cautelar. Otro ejemplo,
Solicitud para cesar publicaciones o videos en redes sociales. Eso ahora entre los adolescentes es muy frecuente, ¿no? Que algún compañerito publicó un video o una publicación en alguna red social que está causándole un perjuicio emocional grave a la integridad del afectado y se le puede pedir al juez que haga cesar esas vías de hecho que lo están afectando. Persona con discapacidad que pide que se respeten sus decisiones en las que aún conserva autonomía de la voluntad. Entonces, si el garante no está respetando los gustos y preferencias de la persona con discapacidad, perfectamente esta persona le puede pedir al juez que obligue al garante a respetar sus decisiones en las que todavía conserva autonomía de la voluntad y puede emitir opinión. Sin entrar a discutir absolutamente nada, ¿verdad? Porque recuerden que es únicamente y específicamente lo que se está pidiendo. No hay derechos conexos en discusión. Persona adulta mayor o esposo o conviviente que solicita la salida del domicilio de otra persona que consume drogas o ingiere alcohol frecuentemente. Esos son los típicos casos de salidas de domicilios que vemos en los procesos contra la violencia doméstica. Hijo menor de edad que solicita que un papá o una mamá continúe pagando el club de fútbol. Este fue otro ejemplo que puse también la primera vez que di la charla. Se me vino a la mente, por ejemplo, un menor de edad cuyo papá siempre le ha pagado el club de fútbol todos los domingos y el chico está alegre, se siente feliz haciendo ese deporte y de pronto el papá le suspende y le dice que ya no le va a pagar más eso, sin darle explicación, por ejemplo. Entonces este chico lo único que quiere es que se le obligue al papá a continuar con el club de fútbol. El chico no quiere pensión alimentaria ni quiere presentar una demanda para que el papá le dé alimentos. Lo que quiere es simple y sencillamente que el papá le pague el club de fútbol. Bueno, pues ya se tendrá que dar el contradictorio para ver si el papá por razones económicas no puede, ¿verdad? Pero eso es aparte. Padre o madre solicitan internamiento de un hijo menor de edad con adicciones. Conflictos entre progenitores por el centro educativo, que son los conflictos de autoridad parental, ¿verdad? Cuando se cambian de domicilio, entonces eso va aparejado muchas veces a un conflicto entre el papá y la mamá, porque entonces a cuál colegio lo quiere poner usted y yo no estoy de acuerdo, yo quiero que vaya al otro, o conflictos por la religión que va a profesar el niño, que uno no es católico, sino que es de otra religión, entonces no quiere que lo bauticen en la religión católica, el otro sí quiere. Cosas de ese tipo que vemos en los conflictos de autoridad parental. Conflictos entre progenitores por atención médica del hijo menor con un médico especialista específico y único. Se me ocurrió que, por ejemplo, la persona menor de edad tiene una afección física y en Costa Rica solo hay un médico específico que atiende ese tipo de enfermedades. Pero resulta que el otro papá no quiere. No quiere que el niño reciba la atención médica con ese médico, entonces entramos también en un conflicto de autoridad parental. Esta la discutí con doña Valeria Arce, que también, ustedes saben que yo la respeto mucho y creo que doña Valeria es una de las mejores juezas de familia que tiene este país y sabe bastante del tema de la medida autosatisfactiva, entonces esta específica la dialogué con doña Valeria a ver qué opinión tenía ella. Conflictos cuando los hijos solicitan que el papá o la mamá les otorgue una computadora con cámara para poder comunicarse virtualmente. Eso se me ocurrió porque puede ser que, qué sé yo, haya un régimen de visitas donde el juez le permite al hijo comunicarse con el papá virtualmente media hora por día. Y ya, quedó firme la resolución. Pero resulta y sucede que la mamá del muchacho no tiene plata para comprar una computadora ni un teléfono móvil con una cámara. Entonces, no se trata de modificar el régimen de visita o variarlo o suspenderlo. Se trata de que este chico, por medio de su mamá, presente una medida autosatisfactiva para que el papá pueda otorgarle una computadora con cámara y para poder ejercer el régimen de visita que el juez otorgó en la sentencia. Otro ejemplo, hijo solicita se le retenga del salario de su padre o madre la mensualidad del colegio. Se me ocurrió que, por ejemplo, este papá o esta mamá son buenos papás, ejercen adecuadamente su autoridad parental, pero resulta que tal vez tiene un problema médico
que hace que la persona se le olvide a veces pagar el colegio o la mensualidad. Ese es el problema únicamente. Entonces, el niño, por medio de su otro papá o por medio del PANI, va a presentar la medida autosatisfactiva únicamente para solicitarle al juez que del salario de la mamá o el papá se retenga la cuota que tiene que pagar al colegio. Eso es únicamente lo que quieren, eso es en lo que está interesado. Otro ejemplo, los progenitores piden que el centro educativo investigue y adopte medidas para eliminar bullying contra su hijo. Y les voy a ser sincera, esta la puse ayer, porque resulta que yo estoy en clases de italiano y una de las compañeras mías estaba muy triste y no había vuelto a las clases de italiano desde hacía semanas y le preguntamos ayer que llegó que qué le pasaba. Y nos dijo que estaban muy afectados en la familia, ella, el esposo y los dos hijos, porque a una de las hijas de ella le estaban haciendo bullying en el colegio. Y la muchacha ya estaba teniendo afectaciones emocionales sumamente importantes, ya no quería comer, se estaba orinando, estaba deprimida y en el colegio no querían hacer nada. Y entonces a mí se me ocurrió, no sé qué opinión tendrán ustedes, pero se me ocurrió que cuando el centro educativo no quiere hacer nada en estos casos de bullying, y perfectamente la persona jurídica puede ser demandada porque es una institución privada, eso está permitido en el código, ¿verdad? Dentro de la normativa de los intervinientes, dentro de los procesos. Se me ocurrió que podría eventualmente ser una medida autosatisfactiva. Ustedes me podrán decir si les parece o no. Estas son algunas de las cosas que a mí se me han ocurrido, que como les dije, no puedo decirles si van a violencia, si van a protección cautelar, si van a familia puro o a familia y niñez y adolescencia, porque cada uno de nosotros tendrá que definir, ¿verdad? La competencia, y como decía un procesalista peruano que yo sigo, que se llama Raúl Canelo, no podemos hacer catálogos de medidas autosatisfactivas, porque eso es imposible, y yo coincido con eso. Hasta aquí llegaría mi intervención el día de hoy. Estoy anuente a que si tienen comentarios, inquietudes, críticas que realizar, las puedan hacer con toda libertad y con toda confianza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Shirley. Primero que nada, este es un tema de verdad inagotable. He tenido el honor y la oportunidad de participar en diversas charlas, incluso invitarla a usted así en foros más privados y en grupos pequeñitos de algunos cursos que he dado en la escuela, y siempre me sorprende con cosas nuevas, así que yo creo que no se canse de hablar de esto porque vamos a seguir sacándole punta a ese lápiz. Con todo gusto, ahí seguiremos. Sí. Tenemos dos participaciones en el chat. Yo sé que son las 4:30 y pues ya cada uno verá, o si se queda por lo menos para escuchar sus respuestas, pero una es de don José Miguel, y si quiere paso de una vez a leerla, doña Shirley. Dice: muchas gracias por su aprendizaje en este tema. Si fuera oportuno, consulto sobre el procedimiento, un poco de lo que usted ya hablaba en estas medidas. ¿Qué tal? ¿Qué le parece a usted el procedimiento actual de las medidas de protección de violencia doméstica? Es decir, a partir de una solicitud, resolver la cuestión y solo en el caso de oposición, abrir audiencia, escuchar a las partes, debido proceso y contradictorio, y luego dictar una decisión que confirme o levante aquella medida autosatisfactiva, aplicando el 213 para ello. Bueno, sí, yo creo que cuando hablé del procedimiento, me refería al 213, porque las normas no tienen una regulación de un procedimiento para aplicar el autosatisfactivo. Pero como les digo, yo no puedo decirles cuál es el procedimiento a aplicar, porque la norma lo que permite es la interpretación que nosotros hagamos. Y como yo voy a estar en la alzada y voy a revisar el procedimiento que alguno de ustedes vaya a utilizar al aplicar la medida autosatisfactiva, yo no le puedo adelantar criterio y decir que está bien o está mal. Yo le puedo decir que yo, Shirley Víquez Vargas,
lo que he propuesto cuando he escrito sobre el tema es el respeto al contradictorio. Correcto. ¿Verdad? Entonces, yo no buscaría el proceso contra la violencia doméstica. Yo buscaría en el Código Procesal de Familia, dentro de los procesos que allí están, porque el 213 nos remite a buscar los principios y los procedimientos dentro del mismo código. La ley contra la violencia doméstica no está en el Código Procesal de Familia y no ha sido reformada, ¿verdad? Entonces, yo buscaría dentro del mismo Código Procesal de Familia, con base en el 213, el procedimiento que mejor creo yo que se puede ajustar a la aplicación de la medida autosatisfactiva, ¿ya? Que respete el contradictorio. Eso es lo que yo sí le podría decir a José Miguel. Vieras que yo aquí, mientras usted hablaba, también filosofaba, doña Shirley y José Miguel, que hace esta pregunta, y yo pensaba en el de petición unilateral, por dos motivos, ¿verdad? Uno, alejarnos de la protección cautelar para que no se confunda la medida autosatisfactiva, que ya está un poco mal ubicada en el código, y además porque el de petición unilateral permite esa conversión al resolutivo familiar, que será el del contradictorio por excelencia. Pero bueno, creo que nos queda trabajo, ¿verdad? Para reflexionar. Así es. Lo único que le puedo decir es que la medida autosatisfactiva siempre es contenciosa. Sí, y el código la ve diferente. Pero bueno, vuelvo, ahí estaba yo filosofando mientras usted hablaba. Tenemos otra participación de don Oscar Rodríguez. Pareciera que cuando se solicita una medida autosatisfactiva inaudita altera partes, la parte petente deberá de justificar la razón por la cual la solicitó de esa forma. En su defecto, debería de seguirse un procedimiento que garantice el contradictorio y el debido proceso. O considera que considera que esa justificación no sería requisito indispensable. Bueno, esa es una muy buena pregunta que hace el colega, porque la medida puede dictarse inaudita altera pars o no, ¿verdad? Funciona igual que una medida cautelar en ese aspecto. ¿Cuándo la va a dictar inaudita altera pars? Cuando usted realmente tenga en su solicitud de demanda que le presentaron la prueba que lo convenza, y es una convicción que tiene que ser objetiva con base en la prueba que le están presentando en el escrito, no algo que usted crea, ¿verdad? Es prueba objetiva de que el derecho invocado en ese escrito es viable, ¿verdad? No puede ser una verosimilitud de derecho, tiene que ser una fuerte probabilidad de derecho muy cercana a la certeza. Si usted llega a ese grado de convicción y le dan prueba para que usted llegue a convencerse de eso, yo siento que usted puede dictar la medida sin audiencia a la parte contraria. Pero como dije anteriormente, el hecho de que usted la dicte de esa manera no quiere decir que usted pueda postergar el contradictorio, la parte demandada, en un momento posterior del proceso. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Porque a veces la gente cree que el dictado de inaudita altera pars me permite suprimir el contradictorio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde cada uno de ustedes va a tener que empezar a pensar qué tipo de procedimiento va a aplicar a la hora de hacer la medida. Que usted deba justificar por qué la va a dictar sin audiencia a la parte contraria, me parece bien, ¿verdad? Ahí es donde usted entonces puede hacer la sentencia anticipada y explicar que con base en la prueba que tiene en el escrito de demanda, se le acredita de manera fehaciente o de una manera muy convincente la irreparabilidad del daño que se puede producir si no se dicta la medida. Y usted puede explicar ahí cuál es la prueba que le están presentando y por qué usted logra llegar a esa convicción. Eso es importante, ¿por qué? Porque estamos obligados a hacerlo con base en el artículo 8 del Código de Familia, que está reformado por el Código Procesal de Familia, pero sigue siendo la misma filosofía de valoración probatoria, el de explicarle a las partes cuáles son las razones por las cuales un juez llega a la conclusión sobre una prueba determinada. Correcto. Don José Miguel, pues corrige un poco y dice que apuesta por el procedimiento del 234.
ahí en el chat nos hace esa aclaración. Yo me tomé la libertad, doña Shirley, de revisar el expediente legislativo que está circulando en la Asamblea Legislativa, el 24.131, que plantea unas reformas al Código Procesal de Familia, que por supuesto no tenemos certeza ni para cuándo ni cómo, pero este tema de las medidas autosatisfactivas y los artículos 144 y 145, por lo menos de lo que revisé, no están incluidas. No, es correcto, no están. Entonces, no sé si habrá un proyecto realmente, y más bien es una consulta, si existe algún proyecto formal que esté llevando también su trámite legislativo para reformar estos dos artículos. Hasta donde yo conozco, no. Okay. Entonces, bueno, esto será lo que tendremos, ¿verdad? El 1 de octubre del 2024. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Tenemos que trabajar ahí integrando normas y haciendo interpretaciones y justificando, como decía el colega, ¿verdad? Fundamentando muy bien, porque esto es algo muy nuevo para nosotros. Así que todas las decisiones de las autosatisfactivas, al ser sentencias anticipadas donde se adoptan, hay que motivarlas muy bien para que la parte demandada, cuando se la notifiquen, entienda por qué se la están dictando, cuáles son las razones del juez que tuvo para poder otorgarle la medida. Y el tema de si hay contradictorio o no hay contradictorio, pues eso cada quien lo tendrá que decidir, ¿verdad? Y ya veremos cuál será la línea jurisprudencial que va a tener el tribunal al respecto. Correcto. No tenemos ninguna manita levantada y las participaciones que estaban en el chat ya las leí. Además, muchísimos agradecimientos, felicitaciones de todas las personas que participaron y que por supuesto yo me uno, ¿verdad? Nuevamente no me canso de escucharla y creo que vamos a citarla de nuevo con estos temas que nos quedan. Llegamos a ser más de 240 personas conectadas. Ahorita por la hora, supongo, ya empezamos a bajar los números. Pero estar a esta hora, a las 16:40, con 100 personas, es de agradecer a todas y cada una por el esfuerzo que han hecho y a usted por compartir este espacio con nosotros y nosotros. Con todo gusto, yo me pongo a disposición de mis compañeros y mis compañeras para que a partir del 1 de octubre, si alguien tiene alguna duda, con toda la libertad del mundo, me pueden llamar por teléfono, en lo que yo pueda guiarlos, porque recuerden que a veces me veo muy limitada a emitir opiniones por el tema de que yo estoy en alzada, ¿verdad? Y esto es un asunto que se va a tener que zanjar mucho en el Tribunal de Familia, pero en lo que yo pueda guiarlos y explicarles algunas cosas, pues con todo gusto. Muchísimas gracias. Entonces nos veremos con los aspectos generales de la actividad cautelar otro día por este mismo canal.